Hola, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Carola Vilches, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Tacna. Este video va a tratar sobre la metodología de investigación poniendo énfasis en la observación. La observación constituye uno de los aspectos más importantes del método científico. Recordemos que la ciencia comienza con la observación, entonces podríamos decir que la observación es un método como muy antiguo y como muy actual para lo que es la recogida de datos. Para ello es importante distinguir entre la observación ordinaria y la observación científica. La observación ordinaria no parte de ninguna hipótesis, no tiene la intencionalidad de relacionar dos o más variables, a diferencia de la observación científica. Esta sí parte de una hipótesis y asimismo busca relacionarse con el objetivo de la investigación. El objetivo de la observación es la comprobación del objeto sujeto que tenemos frente a la vista. Para ello vamos a ver las características de la observación científica. Sirve a un objetivo ya formulado de investigación. Asimismo, está planificada sistemáticamente. En este punto nos podemos hacer tres preguntas: ¿qué observar?, ¿cómo observar? Y ¿dónde observar? Asimismo, la observación científica está sujeta a dos comprobaciones, que sería la validez y la fiabilidad. Las fases del método observacional serían la formulación de un problema, la recogida de datos y registrarlos, el análisis e interpretaciones de los datos observacionales y la comunicación de los resultados. Ventajas de la observación. Una de ellas es la recogida de datos tal y como ocurre en el momento. Asimismo, darle importancia a ciertas conductas que los propios sujetos de observación no consideran importantes. Asimismo, en algunas investigaciones que están hechas en animales y niños, es importante utilizar este método, ya que como ellos no pueden dar una información verbal, es importante la observación para la recogida de datos. Una de las limitaciones del método observacional es que interfieran factores extraños, ya sean ocultos o algo que interrumpa nuestro proceso de investigación. La clasificación de la observación. Vamos a hablar primero en función a la sistematización. En este punto encontramos tres: la observación sistematizada, la observación no sistematizada y la observación muy sistematizada. Para iniciar vamos a hablar de la observación no sistematizada. Esta observación se caracteriza por la atención poco estructurada, pero abierta al máximo de direcciones y comportamientos que suceden en el momento. Observación sistematizada. La observación sistematizada parte de una hipótesis y su propósito es precisar con exactitud las variaciones conductuales relacionadas a la hipótesis. Los elementos de conductas producidos por un organismo poseen ciertas características, como puede ser la frecuencia, la latencia, la intensidad y el ritmo. Pasamos a las características de la observación sistematizada. Serían tres: es cuantificable, nos brinda información objetiva y es específica. Fases de la observación sistematizada. En este punto vamos a citar a Fries, que en 1970 menciona que la observación nos va a ayudar a descubrir los hechos de estudio y a conocerlos con precisión. Como segundo punto tenemos el establecimiento de hipótesis. Como tercer punto tenemos la verificación de las hipótesis y finalmente tenemos la elaboración de los resultados y las interpretaciones de los mismos. La observación sistematizada comprende principalmente enunciados empíricamente comprobables en relación entre las variables. Pasamos al punto número 2, que sería en función de la participación del observador. En este punto tenemos dos tipos de observación. Tenemos la observación externa y la observación interna. La observación externa comprende a que el observador no está dentro del grupo de objeto de estudio. En este punto encontramos dos tipos de observación externa. Tenemos la indirecta y la indirecta. La observación directa se basa principalmente, está hecha principalmente en el terreno, que está inmediatamente en el contacto con la realidad, como pueden ser la entrevista y cuestionarios. En diferencia de la observación indirecta, se basa más en datos estadísticos, como pueden ser los censos, o en documentales, como puede ser la prensa, como pueden ser grabaciones y etc.
Pasamos al punto número 2, la observación interna. En este punto se basa en obtener la información de la conducta en un contacto directo. En este punto es sumamente importante que el científico se gane la confianza de los demás participantes para que no interrumpa el curso natural de los acontecimientos. En este punto también tenemos dos tipos de participación, la participación pasiva y la activa. La participación pasiva se basa en que el observador no se integra con el grupo, su única función es la recogida de datos. En diferencia del participante activo, es que este sí va a integrar su rol con los participantes en la situación. Asimismo, también va a hacer la recolección de datos. Pasamos a la autoobservación. En este punto, el observador se va a convertir sujeto y objeto de observación. Bien, la autoobservación, a diferencia de la introspección, es que la introspección son preguntas sobre sí mismo y es como una reflexión desde una perspectiva psicológica, a diferencia de la autoobservación, en que la autoobservación solo se lleva un registro conductual de los comportamientos que se han ido realizando o que son de interés. Pasamos a los tipos de respuestas observacionales. En este punto tenemos tres. Tenemos la conducta no verbal, tenemos la conducta espacial y la conducta lingüística. En el caso de la conducta no verbal es los movimientos corporales y las expresiones motoras que el organismo realiza. En el caso de la conducta espacial, es en este punto recordar que las personas siempre nos desplazamos, estamos en constante movimiento y así también guardamos distancia, y en este punto es cuando las personas realizan ciertas estructuras en el establecimiento en el cual se están desenvolviendo. Y finalmente tenemos la conducta lingüística. La conducta lingüística es la conducta que frecuentemente es observada es el habla, pero se registra el contenido que se da entre las personas. Para llevar a cabo un registro observacional tenemos que seguir distintos pasos. Como primer paso tenemos establecer la situación a observar. Como segundo paso tenemos la definición de la conducta a observar. Como tercer paso es el establecimiento de criterios y categorías para hacer el registro de las conductas. Y recuerden que este registro no puede ser hecho solamente por un observador, tiene que ser por varios. Bien, y finalmente vamos a llevar a cabo el proceso de fiabilidad, que vamos a comparar los datos observacionales con los demás registros que han hecho los demás observadores. Pasamos al nivel de sistematización de registro. Aquí encontramos dos: de registro no sistematizado y de registro sistematizado. En el registro no sistematizado es una descripción simple de estilo narrativo, recoge cualitativamente las conductas que se han ido desarrollando. En el caso del registro sistematizado es que ellos tratan de recopilar toda la información posible, que no se pierda ninguna, e incluso recopilar la información de matiz expresivo. Vamos a la categorización. La categorización básicamente es el intento progresivo de cómo agrupar la información en ciertos criterios. Para llevar a cabo la categorización tenemos que seguir distintos pasos. En total son 6. Como primer paso tenemos el análisis conceptual, que básicamente nos hacemos 3 preguntas: ¿qué observar?, ¿cómo observar?, y ¿dónde observar? Como segundo paso tenemos la distinción entre categorías moleculares y molares. Las conductas moleculares son respuestas pequeñas de conducta y la conducta molar es el conjunto de conductas molares. Bien, como tercer punto tenemos la definición de cada categoría. Como cuarto punto tenemos la decisión del tamaño y amplitud de cada categoría que se va a realizar. Como quinto punto tenemos el grado de coincidencia, ya que esto va a garantizar la validez de la clasificación. Finalmente tenemos el punto 6, que sería el cálculo de coeficientes. Bien, pasamos al registro de intervalo. Tenemos dos: conducta simple, conducta compleja. La conducta simple es básicamente registrar la ocurrencia de la conducta en un intervalo de tiempo. En el caso de la conducta compleja, sería que esta conducta va a adoptar muchas modalidades. Estas modalidades van a ser categorizadas independientemente.
Bien, pasamos a la fiabilidad. Básicamente es la concordancia y similitud de los datos registrados de los observadores de la conducta o el evento que se ha observado. Finalmente, hemos llegado al punto del observador como investigador. El principal problema de la observación es el observador. ¿Por qué? Porque es él el que va a recibir toda la información y que va a hacer las inferencias correspondientes. Bien, para ser observador tenemos que cumplir ciertas características, ¿sí? Que a continuación las vamos a mencionar. Como punto número 1, tenemos la orientación y conocimiento de lo que se va a observar. Como punto número 2, tenemos la objetividad. Como punto número 3, tenemos la madurez mental y discreción. Como punto número 4, tenemos estar libre de fatiga, con una actitud alerta y activa. Como punto número 5, tenemos la habilidad de pasar desapercibidos sin llamar la atención. Y finalmente, el punto número 6, que es la capacidad de oír, ver y percibir. Eso sería todo con respecto a la metodología de la investigación, poniendo énfasis en la observación. Muchísimas gracias por ver este video. Adiós.